Hola a todos. En este video la intención es poder explicar brevemente de qué se trata el sistema de la inecuación, que es una de las restricciones al cursado de asignaturas que tenemos los alumnos cuando estamos en la universidad. El más conocido en realidad antes de la inecuación es las correlativas. Para poder cursar una materia uno tiene que tener las materias correlativas anteriores. Por ejemplo, si quiero cursar una tributaria 2, obviamente voy a tener que tener primero la cursada de la tributaria 1. Pero más allá de las correlativas, en este video trataré de explicar brevemente de qué se trata el sistema de la inecuación, que es otra de las restricciones que por ahí no conocemos demasiado los alumnos. ¿En qué consiste el sistema de la inecuación? Consiste en que la cantidad de cursadas aprobadas, cuando dice cursadas aprobadas se refiere a las que no se han rendido el final, o sea, los finales, los famosos finales colgados o pendientes que tenemos los alumnos, y las materias a inscribirse, o sea, entre los finales pendientes que yo tenga y las materias que me quiera anotar, debe ser menor o igual, dice, a una cuenta que es a las materias totales del plan multiplicado por 2,5 dividido la cantidad de cuatrimestres de la carrera. Eso es lo que a mí me va a decir cuánto es el máximo que yo puedo inscribirme de materias. Vamos a ver brevemente un ejemplo donde vamos a ver en el caso de la carrera de contador. Las materias totales del plan 2010, que es en el que estoy inscrito yo, son 33. Lo multiplico por 2,5, que era lo que me decía esa fórmula. Me da 82,5 y lo divido por la cantidad de cuatrimestres, que son 10, porque son 5 años, 2 cuatrimestres cada año, 8,25. La normativa dice que al dar con coma siempre se va a redondear por exceso en el caso de que sea superior a 0,5 y por defecto en el caso de que sea menor a 0,5. En este caso, digamos, en resumen, sería 8,25, sería 8 el máximo. Es decir, que yo como máximo tengo que tener menor o igual a 8 entre los finales pendientes y las cursadas. En conclusión, si yo me quiero anotar en 4 materias, tengo que tener como máximo 4 finales pendientes. Si yo tengo 7 finales pendientes, por ejemplo, solo me va a poder anotar en una materia para cursar. Bien, hasta ahí con el ejemplo, en realidad más que ejemplo, el cálculo para la carrera de contador. Cada uno en su carrera irá a su historia académica o al plan de estudios para ver cuáles son las materias, la cantidad de materias que tienen, y después aplican este cálculo para ver cuál es el máximo. Por eso se llama inecuación, porque tiene que ser menor o igual. O sea, hasta 8 se puede en este ejemplo que vimos. Bien, otra de las cosas que solemos ver nosotros siempre y que muchas veces no sabemos para qué sirve, son las prioridades. Las prioridades es el ordenamiento de las materias que yo me voy a inscribir. Es decir, cuando yo me voy a inscribir a las cursadas, tengo que fijar las prioridades. Las prioridades se fijan en forma automática de acuerdo a qué materia me inscribo primero. La primera materia a la que yo me inscribo va a ser la primera prioridad, la segunda va a ser la segunda y así. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirven? Las prioridades sirven justamente para la inecuación. ¿Por qué? Porque si yo, siguiendo el ejemplo de hoy, tengo 7 finales pendientes y me inscribo en 2 materias, o sea, supero la inecuación, el sistema me va a dar de baja la que tiene menor prioridad. Por ejemplo, si yo, vamos a ir a un ejemplo, acá en mi usuario yo voy a consultas, donde tengo cursadas inscripciones, me van a aparecer mis inscripciones a cursados. Yo acá tengo una que es prioridad 1 y otra que es prioridad 2, porque primero me inscribí en auditoría y después en práctica profesional integradora. Esto quiere decir que si yo tuviera 7 finales pendientes, el sistema me hubiese dado de baja la inscripción a práctica profesional integradora, porque es la que tiene prioridad 2, y yo podría haber seguido cursando auditoría únicamente. Por eso son importantes las prioridades, porque por ahí nosotros hubiésemos preferido cursar esta práctica profesional integradora en vez de auditoría, por lo cual siempre hay que inscribirse primero en la más prioritaria. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Como por ejemplo acá y pongo una prioridad que no era la que yo quería poner, voy a poder modificar esa prioridad en el guaraní siempre y cuando estemos en fecha de inscripción. A eso vamos a avanzar ahora. Hasta acá entonces, ¿qué son las prioridades? Ya lo tenemos claro. Las prioridades son entonces las que a mí me van a marcar cuáles son las materias que no me tendría que dar de baja el sistema o en qué orden me las tendría que dar de baja si yo supero el número de la inecuación.
Las fechas importantes, acá venimos a algo para que hay que estar muy atentos, son el inicio de la inscripción a cursada. En ese momento yo voy a poder inscribirme en las materias que quiera hacer y también voy a poder fijar las prioridades. Además de fijar las prioridades, voy a poder modificar las prioridades, que ahora vamos a ver cómo se hace, para poder, digamos, en el caso de que yo me equivoque, por ejemplo, si yo quería, en el ejemplo de recién, cursar práctica profesional integradora antes que auditoría, voy a cambiar las prioridades. Las voy a modificar. Otro de los importantes es el control de correlativas. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a estar justo en el caso del límite. Por ejemplo, yo tengo 7 finales. Me anoté para cursar práctica profesional integradora y auditoría. Hasta el cierre de inscripción a cursada, hasta el control de correlativas, yo tengo plazo para poder rendir uno de esos 6 finales y que ahí sí me tomen las 2 inscripciones. Entonces, entre el proceso de inicio de inscripción a cursada y de cierre de inscripción a cursada, todavía el control de correlativas no sucedió. Por ejemplo, el inicio de inscripción a cursada de un segundo cuatrimestre empieza casi siempre el 1 de agosto. Y el cierre de inscripción a cursadas es el 28 aproximadamente. El control de correlativas, o sea, el límite que yo tengo para rendir una materia, un final, que necesito para ese cuatrimestre, va a ser, por ejemplo, el 7 de septiembre. Entonces, entre el 1 de agosto y el 30 o el 28, el día que se fije de cierre de inscripción a cursada, yo me voy a poder anotar en lo que es, voy a poder rendir un final más para poder quedarme con las 2 cursadas. Entonces tengo 6 finales, me anoto en auditoría, práctica profesional integradora. Si rindo uno de esos 6 finales antes del 28 del cierre de inscripción, voy a poder cursar las 2. Obviamente si lo apruebo, ¿no? Voy a poder cursar las 2. Si no lo rindo antes, me van a dar de baja práctica profesional integradora. Esa sería la relación. ¿Cómo voy a manejar en el sistema? Si yo estoy en un periodo de inscripción a cursadas, para inscribirme a las materias voy a ir acá. Cursadas, inscripción. En este momento me aparecen los que yo ya tengo y no me aparece ninguna nueva porque no estamos en periodo de inscripción a cursada. Si yo quiero modificar las prioridades, voy a ir a donde dice prioridades, cursadas, prioridades. Acá me dice que no puedo modificarlas porque el periodo de modificaciones ya pasó. Es lo que veníamos hablando. Si yo estoy en un periodo de inscripción a cursadas, acá me van a aparecer las prioridades y yo las voy a poder modificar. Por eso hay que estar atento a las fechas. La única manera que tengo de ver las prioridades ahora, como ya terminó el periodo, es ir a donde fui recién, consultas en inscripciones. Me muestra lo que yo me inscribí, pero no puedo modificar nada. Para más información tienen la resolución donde se explica todo este tema de la inecuación y otras cuestiones, que lo buscan, está públicamente publicado, boletín oficial, resolución 266, o buscan sistema de inecuación UNS, y también les va a aparecer, es esta resolución, y la inecuación está explicada en el artículo 17, que es este, que está acá, del sistema de inecuación. Es lo que yo les estuve explicando, nada más que yo lo intenté aplicar al guaraní para que cada uno sepa cómo moverse y cómo tiene que hacer los trámites. Bueno, para cualquier información adicional tienen varios medios para consultar. Me pueden escribir a mí, a ese mail. Yo soy simplemente un alumno y ayudante de una materia, pero no tengo problema en ayudarlos en las cuestiones que puedan llegar a tener problema. Pueden contactarse con los chicos de tutorías también, que están haciendo un gran trabajo y que colaboran mucho con los alumnos que están comenzando. Y también pueden preguntar en el departamento respectivo, que los van a ayudar seguramente. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que les sirva de utilidad esta explicación. Chao.